Montamos esto con Miguel de cero, mucho vértigo, mucha adrenalina, pero además mucho disfrute. Y bueno, yo pensaba que había sido muy valiente, ¿no? De dejar un mundo seguro para emprender, que es lo que yo realmente quería y todo lo mío y tal. Y que bueno, yo ya pasado mi midlife crisis y estaba en la segunda mitad, ¿no? O como fuera que se llamara, en ese momento no manejaba este concepto. Y luego en un momento me di cuenta que no, porque empecé a encontrar una curva donde cuando conseguí ese nivel de éxito que yo había definido como éxito, lo que te decía antes, ¿no? O sea, la fórmula se reseteó automáticamente y eso no era suficiente y tuve un sentimiento de una mezcla de aburrimiento, insatisfacción, o sea, como que algo faltaba y bueno, ahí me di cuenta que esto iba a seguir ocurriendo, que no era cuestión de redoblar la apuesta, que fue la primera reacción, y que había que hacerse otro tipo de preguntas, ¿no? Y estoy en ello, o sea, la fórmula de la segunda mitad creo que no hay fórmula, ¿no? Es una búsqueda de conectar con algo que te conforma más, que te llena más, y de nuevo, que tiene que ver con esa exploración de qué es realmente lo tuyo. Hoy vuelve a Outliers Horacio Hurtado, el cofundador de WOC Leadership, que fue una de las primeras personas con las cuales hablamos hace ya como 15 temporadas y 4 años en el podcast. En esta ocasión, Horacio trae una idea que le va dando vueltas a la cabeza, que es qué sucede con los emprendedores o ejecutivos cuando llega un momento de la madurez, empiezan a reflexionar de lo que ha sido su carrera y su vida profesional y deciden hacer algún tipo de cambio, algo que él está llamando como la segunda vida. Esto es un concepto muy interesante que vamos a explorar hoy en un episodio de 20-25 minutos que forma parte del episodio en vivo que hemos hecho con público hace algunas semanas en Madrid. Bueno, espero que lo disfrutes. Bienvenidos a Outliers, el podcast de conversaciones de negocio con gente atípica. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. Hoy, episodio en vivo desde Madrid. ¿Qué tal, Horacio? Muy bien. Gracias por recibirnos aquí en tu casa en WOC. Bienvenidos. En nombre de Miguel y el mío. Bien. Oye, fuiste que hace 4 años estuviste en el podcast al principio. En el 2021, creo, ¿no? Casi al principio, primera, segunda. Sí, de los primeros, en la época de los amigos, luego vino la gente importante. Bueno, no, los amigos son más importantes todavía. Recuérdanos para los que no escucharon tu podcast, porque fue hace mucho, o los que lo escucharon y no se acuerdan, ¿qué hace exactamente WOC? WOC es una consultora de liderazgo y transformación cultural que cofundamos Miguel y yo hace 11 años ahora. Trabajamos con grandes empresas, ayudándoles a hacer realidad sus estrategias de negocio a través de movilizar a sus organizaciones, de cambiar las formas de trabajo, evolucionar el liderazgo, de trabajar de una manera distinta para conseguir los resultados de negocio más y más rápido. Muy bien. Bueno, pues dejamos el enlace a la entrevista, que quiere saber más de WOC. Pero aquí no estamos para hablar de WOC, ¿no? Aquí estamos porque hace como 4 o 5 meses me llamaste, me contaste una movida interesante, pero rara, ¿no? Empezaste a hablar de la segunda mitad de la vida, ¿no? Que un poco que la vida se dividía en 2 mitades y que tú ya estabas entrando en la segunda, bueno, eso lo vamos a hablar después. Pero explícanos un poco ese concepto que en ese momento había capturado tu imaginación. Sí, la segunda mitad de la vida es algo que las personas experimentamos cuando llega un punto que no solamente miramos para adelante, sino empezamos a mirar para atrás, digamos, ¿no? O sea, en la primera mitad de la vida, típicamente uno solo mira para adelante, ¿no? Y estás enfocado en cosas como pues construir el delivery system, ¿no? Estás con tu educación, con tu profesión, con tu carrera, construyendo una familia. Y la primera mitad de la vida está fuertemente determinada por de dónde vienes, de tu infancia, de tus padres. Y bueno, llega un momento vital que suele estar en los 40, aunque depende mucho de cada persona, donde empiezas a sacar conclusiones de tu propia experiencia vital, empiezas a ver patrones, empiezas a ver, ¿no? Ups and downs, esto se me da bien, esto no tan bien. Has pasado por fases donde, ¿no? Primero tus padres eran Superman y Superwoman, luego pasaron a ser
personas bastante ineptas y que no se enteraban de nada y al final llegaste a la conclusión de que eran seres humanos como tú. Y esa madurez vital es la entrada en la segunda mitad de la vida, ¿no? Es donde te empiezas a hacer otro tipo de preguntas. Dices, oye, todo este montaje, ¿para qué es? La educación, ¿para qué es? Lo que he conseguido o lo que tengo, ¿al servicio de qué? Y bueno, típicamente surgen preguntas de ese estilo, de al servicio de qué y para qué voy a hacer esto, y en el fondo, ¿quién soy realmente yo? Habiendo aprovechado todo ese bagaje y ese condicionamiento externo, pero sin esclavizarme de él, ¿no? O sea, realmente, ¿quién soy yo? Con independencia de mis padres, con independencia de mi educación, con independencia de mi infancia. ¿Quién soy y quién quiero ser? Pero para hacer esa reflexión, tienes que haber tenido éxito, tienes que estar satisfecho con lo que has logrado, o tienes que mirar atrás y decir, he logrado todo esto, pero no me siento totalmente satisfecho, o no necesariamente. Es una reflexión que también se puede dar en cualquier momento, independientemente de cómo te haya ido, o cómo sientas tú que te haya ido. O si no has tenido ese éxito, nunca llegas ahí y siempre estás como buscándolo. Yo creo que me parece que es independiente, ¿no? Es decir, que creo que con esa experiencia vital tú vas poniendo en valor las cosas de manera distinta. Yo creo que hay un cambio fundamental de la primera mitad a la segunda mitad de la vida, que es la toma de conciencia de la finitud de la vida, ¿no? En la primera mitad de la vida, que de nuevo, para unos puede terminar a los 30, o para otros a los 60, o para otros nunca. Hay gente que se muere en la primera mitad de la vida. La primera mitad de la vida tú vas por la vida como si la vida fuese infinita, digamos, ¿no? Y actúas de esa manera. Y creo que el gran paso es cuando tú empiezas a tomar conciencia de decir, oye, esto ha estado muy bien hasta ahora, pero a partir de ahora, ¿no? Mi hijo tiene 17, en 2 años se va a estudiar fuera, ¿no? Entonces, la conciencia de cada día estar con él es distinta, ¿no? Entonces, la toma de perspectiva que tomas con respecto a las relaciones, con respecto a lo que es importante, no es importante, cambia, ¿no? Y el tema del éxito o no éxito es una derivada específica, ¿no? Y bueno, como este podcast se llama Outliers, para la gente que es overachiever o que ha tenido éxito o que considera que está satisfecho, le ha ido bien, ¿esto qué implica a nivel práctico? O sea, ¿cómo se vive esto? ¿Qué hacen? ¿Se compran un Ferrari? ¿Se divorcian? ¿Qué? Bueno, como todo hay de todos, ¿no? Pero empiezo con una historia, ¿no? O sea, nosotros en el mundo corporativo evidentemente tenemos contacto con muchos ejecutivos exitosos y este es un caso de alguien que conocemos real, de un CEO de una empresa de consumo masivo que ha sido súper exitoso, ha sido country manager de muchos países, ha andado por el mundo, presidente regional, CEO mundial, y que a los 50 y pico largos, sé que a los 60 se jubila o lo jubilan. Y bueno, se encuentra con su barco, con sus millones, con sus propiedades, y se encuentra ante un auténtico abismo, ¿no? Porque no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Porque y esto, bueno, la mayoría aquí sois emprendedores, pero en el mundo corporativo es un mundo que te marca mucho la pauta y tú te metes en la rueda. Es intenso, pero es relativamente fácil meterse en esa rueda. Pero de repente este hombre se quedó sin rueda, ¿no? Entonces, claro, se encuentra de repente en el sofá con su mujer y su mujer dice, bueno, ¿cuándo te vas? Y dice, no me voy, ¿no? O sea, y entonces se plantea qué hacer con su vida, ¿no? Y ese es un caso extremo, pero yo creo que los high achievers, como seguramente la mayoría de los que estamos aquí, entre los que me incluyo, somos gente que ponemos un foco muy importante de nuestra energía, de nuestro foco y de nuestra vida en la búsqueda del éxito profesional, ¿no? Y esto puede ser en el mundo emprendedor, en el mundo corporativo, los atletas, los artistas, política, igual la profesión, ¿no? Ponemos un foco enorme en esa dimensión y como el foco y la energía son recursos escasos, lo que le pones a una cosa se lo quitas a otra indefectiblemente, ¿no? Y entonces, bueno, creo que hay muchísimas cosas muy buenas y yo personalmente no me arrepiento, pero sí que en algún momento te planteas, vale, este éxito, estas posesiones, este prestigio, este poder que has adquirido o lo que sea,
¿qué hago con él, ¿no? O sea, ¿para qué es al servicio de que lo pongo? Porque hay una realidad, es que el success is never enough, ¿no? O sea, hay un mecanismo, por lo menos esta es mi experiencia y creo que es bastante común, que es que lo que yo pensaba que era éxito, en el instante que lo consigues, se resetea y el éxito está más arriba y más lejos, ¿no? Y entonces, cuando 20 pensabas que era suficiente, consigues 20 y dices, en realidad el éxito era 80, ¿no? Y bueno, con un poco de suerte empiezas a ver el patrón y te das cuenta de que nunca ni 80 ni 180 va a ser suficiente, ¿no? Pero de nuevo, el riesgo que hay es quedarte en la rueda y no transicionar a esa segunda mitad, que es decir, oye, vale, todo esto que he conseguido, esto está muy bien, ¿qué quiero hacer con todo esto? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Ok, yo creo que está claro cómo se llega, ¿no? Pero me sigue sin quedar claro qué es esta segunda mitad. O sea, cómo se traduce generalmente o en los casos exitosos esta segunda mitad. ¿Qué cambia a nivel práctico? Sí, yo creo que el principal cambio es el cambio de chip, ¿no? O sea, es decir, es poner el foco más quizá en los cómo que en los qué es poner el foco más en el proceso que en los objetivos. Hay un autor que me gusta mucho que escribe estos temas y él habla del resonance test, ¿no? Dice, oye, en la segunda mitad tú busca aquellas cosas que te vibran, ¿no? Que te hacen vibrar, ¿no? Esto es algo que los high achievers no lo llevamos muy bien porque esa vibración normalmente te lleva por caminos que no necesariamente te llevan ni por el camino de la utilidad ni por el camino del logro de objetivos, ¿no? Sino si a mí me gusta esto, me apetece esto, se me da bien esto. Y creo que en la segunda mitad va de buscar explorar esos caminos que son caminos mucho más inciertos, ¿no? La primera mitad tienes tu estructura, tus patrones, tus OKRs, etcétera, etcétera. En la segunda, pues hay más preguntas que respuestas, pero al mismo tiempo hay una enorme oportunidad de tirar de ese hilo y decir, oye, ¿qué es lo que realmente me resuena a mí? Tomar perspectiva de que tu educación, tus padres, tu infancia estuvo muy bien, pero ¿quién realmente soy yo? ¿Cuál es verdaderamente mi agenda? E intentar conectar con eso, ¿no? Y qué es lo que realmente te resuena a ti, ¿no? Y otro concepto que me gusta mucho en relación con esto es la idea del recovery of personal authority, ¿no? O sea, oye, tener la valentía para empezar a afrontar las cosas con tu propia agenda, qué es lo que verdaderamente te resuena, ¿no? Y esto, hay muchísimas cosas inconscientes que tenemos que no te das cuenta, pero estás con 50 años, todavía, esto lo hablo con amigos y me pasa todos los días, todavía estás actuando inconscientemente para complacer a tu papá, que quizás ya no está. Y es absolutamente normal, ¿no? Entonces, oye, ¿en qué momento, que tu papá está muy bien, pero en qué momento vas a complacerte a ti mismo, vas a poner en vigor tu propia agenda, ¿no? Y a ti, tú me acuerdo cuando hablamos en el podcast, ya habías pasado un cambio, ¿no? O sea, tú llevas toda la carrera en Kearney, que es una gran consultora, y decidiste romper, ¿no? Y te lanzaste aquí a emprender con Miguel. O sea, ¿ese fue tu segunda vida? ¿O estás ahora a entrar en tu segunda vida porque ahora es cuando lo pensaste? ¿Cómo son esos momentos vitales distintos? ¿Cómo te ha impactado a ti este tema en la segunda vida? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Estás en ello ya? Yo pensé que había entrado en la segunda mitad y luego me di cuenta que no era así, ¿no? Porque yo como te conté aquella vez, hice un salto muy grande, ¿no? Del mundo corporativo a emprender. Montamos esto con Miguel de cero. Mucho vértigo, mucha adrenalina, pero además mucho disfrute. Y bueno, yo pensaba que había sido muy valiente, ¿no? De dejar un mundo seguro para emprender, que es lo que yo realmente quería y todo lo mío y tal. Y que bueno, yo ya pasado mi midlife crisis y estaba en la segunda mitad, ¿no? O como fuera que se llamara. En ese momento no manejaba este concepto. Y luego en un momento me di cuenta que no, porque empecé a encontrar una curva donde cuando conseguí ese nivel de éxito que yo había definido como éxito, lo que te decía antes, ¿no? O sea, la fórmula se reseteó automáticamente y eso no era suficiente y tuve un sentimiento de una mezcla de aburrimiento, insatisfacción, o sea, como que algo faltaba y
Y bueno, ahí me di cuenta que esto iba a seguir ocurriendo, que no era cuestión de redoblar la apuesta, que fue la primera reacción, y que había que hacerse otro tipo de preguntas, ¿no? Y estoy en ello. O sea, la fórmula de la segunda mitad creo que no hay fórmula, ¿no? Es una búsqueda de conectar con algo que te conforma más, que te llena más, y de nuevo, que tiene que ver con esa exploración de qué es realmente lo tuyo. Y en mi caso particular, no tiene que ver necesariamente con volver a cambiar de trabajo o emprender otra cosa, sino quizá afrontar de una manera más consciente mi día a día, poner un poco más de foco en los cómo, disfrutar del día a día, ¿no? O sea, creo que es muy típico de los high achievers que consigues un objetivo y ya estás pensando en el otro, ¿no? Y luego ser mucho más consciente con respecto a las relaciones. ¿Qué relaciones quieres tener? ¿Con quién quieres estar? Y no solamente dedicarles tiempo, sino ser intencional respecto a eso, ¿no? Y creo que ahí hay una... sí, ese sentimiento de que de alguna manera la vida es finita, poner más el foco en vivirla con más intensidad en aquello que quieres. Y bueno, y creo que también la ventaja que tenemos los que hemos recorrido cierto camino es el poder permitirte el lujo de quitarte encima según qué servidumbre, ¿no? Y poder realmente enfocarte más en aquello que te hace sentido. Muy bien. Y yo conociéndote que siempre lo ligas todo, y también este discurso me resuena un poco con lo que conozco de WOC, ¿no? O sea, aquí vas a hacer negocio también, ¿no? O sea, va a quedar todo a nivel de impacto personal. Sí. Pues tenemos ahí dos vertientes. Esto lo hemos hablado mucho con Miguel. Hay una parte de negocio y otra parte que no es tan negocio, ¿no? Hemos lanzado un programa para corporate, para grandes empresas, se llama Thrive, y que va precisamente orientado a esta población que hay en las grandes corporaciones, que es una población bastante grande, de gente senior, digamos, de los 40 y pico para arriba, que claro, gente high achievers, ¿no? Que la mayoría de ellos aspiraron a ser CEO y la mayoría no lo son ni lo van a ser, ¿no? Por razones obvias, y que en muchísimos casos te encuentras gente con mucha vida laboral por delante en modo supervivencia, ¿no? Y puede llegar a ser bastante triste esto, ¿no? Y realmente hay muchísimo talento y mucho potencial humano inexplorado ahí, inexplotado. Entonces, bueno, este programa va orientado a sacar ese potencial en beneficio de la persona y de la empresa, ¿no? Y luego una cosa más, que vamos a hacer el esfuerzo de intentar que no sea business, precisamente para honrar esta lógica del second half, ¿no? Porque si no mantendría la lógica del first half, que es, vamos a lanzar un podcast precisamente enfocado a hablar con high achievers. Y bueno, a diferencia del tuyo, digamos, poner muy poco foco en la historia y en el éxito, y sobre todo ir muy rápidamente al que hay detrás, ¿no? ¿Cuál es el behind the scenes? Y explorar este tipo de preguntas, y bueno, también que nos sirva a nosotros de explorar y continuar nuestra propia búsqueda. Muy bien, pues ya escucharemos el podcast. Y bueno, ¿preguntas del público? Kiko, que también tiene un podcast. A mí me parece muy interesante lo que comentas. No sé exactamente por dónde lo vas a enfocar, pero a mí me parece que hay un temazo, especialmente en este país, que está claramente envejecido y que va a más, y es que hay muchísima gente que llega a una etapa pues prácticamente de jubilación, que son hipercapaces, que tienen muchos más conocimientos que los que venimos por detrás, y que están completamente infrautilizados. Y no solamente a efectos prácticos, sino el que una persona tenga que renunciar a su propia pensión. Es decir, que si quiere seguir trabajando y renunciar a su pensión, es que no les compensa. Entonces es que creo que está mal hecho a nivel legal, está mal hecho a nivel fiscal, y luego creo que no estamos verdaderamente aprovechando lo que o sea, creo que tenemos un potencial enorme. Encima en un país que claramente pues, tenemos una longevidad tremenda y estamos mucha gente en esa situación. Entonces no sé qué opinión tienes tú sobre esto, y si algo de lo que vas a hacer guarda cierta relación con lo que
con lo que comento. Sí, bueno, coincido en cuanto al problema macro, digamos, y creo que lo mismo que describes ocurre dentro de muchas empresas, ¿no? Donde da impotencia ver todo ese talento que o bien con gente que se prejubila con 50 y pocos años, masivamente, con todo el talento, el know-how, la experiencia, la riqueza que tiene esa gente para aportar a la empresa y a la sociedad, o lo que comentaba antes, ¿no? Gente que se pasa no 1 ni 2 años, sino 10 años en modo wait and see, ¿no? Y esperando a la jubilación y con niveles a veces de motivación y de frustración altos, ¿no? Entonces, creo que es un tema importante. Nosotros vemos que sí que hay empresas que están trabajando sobre esto, ¿no? Se habla muchísimo de diversidad, tal, pues la edad y la experiencia es claramente un valor muy importante. Y bueno, pues yo creo que hay una asignatura pendiente no solo en España, ¿no? Sobre todo en Europa y en muchos lugares. Y, perdón, una cosa, disculpa Jesús, en cuanto a los high achievers especialmente, que son gente que han vivido a un nivel de intensidad pues tremendo y que han tenido cargos de responsabilidad o han emprendido empresas pues con cierto éxito, es que creo que el impacto, cuando se llega a ese momento, es todavía más fuerte. Exacto. El apagón es más... O sea, yo en un caso personal, yo perdí a mi padre hace relativamente poco y fue pues un directivo que bueno, pues toda su vida estuvo a un nivel razonable, y entre su enfermedad y llegar a un momento en el que de repente entró en el apagón, o sea, yo creo que le afectó más el propio, entiéndeme, apagón de estar activo a tope, que creo que aceleró muchísimo más la enfermedad. Entonces, es que a mí es un tema que me toca especialmente, pero que creo que es que hay que poner medios, ¿no? Y joder, iniciativas como las tuyas me parecen muy buenas. Creo que es tal cual. Creo que al haber invertido tanto de tu foco y tu energía en eso, si esa ha sido tu fórmula y ese es tu espacio de confort y donde te has movido y tal, y de repente te encuentras, lo que contaba el caso del CEO, ¿no? Te encuentras de la noche a la mañana que tu sistema se ha caído, ¿no? En el caso ¿no? Toda una posición de poder, de unas dinámicas, del chofer, del avión privado, del respeto, y de repente te encuentran con que no eres nadie, ¿no? Entonces, y bueno, creo que efectivamente se trata de ver cómo crear espacios donde la gente pueda tener espacios de reflexión para visualizar esto y transicionar, ¿no? Porque realmente quizá el problema es que tendrías que haber empezado antes a tener esa reflexión y ver cómo puedes afrontar otra etapa de tu vida donde las palancas son otras, donde no tiene mucho sentido duplicar la apuesta con las mismas palancas, ¿no? Muy interesante todo lo que has estado hablando de la segunda mitad de la vida, un poco lo que se denomina la crisis de los años 50. También enfocándome en los high achievers, gente que ha sido muy exitosa en sus trabajos, obviamente han llegado donde están, porque es gente muy valiosa que se ha arriesgado mucho y al haberse arriesgado ha conseguido estar donde están. Entonces, como tú dices, llegas a cierta edad que te empiezas a plantear, bueno, sí, mi hijo se va a ir a la universidad el año que viene, hasta ahora he llegado a lo más alto, pero ahora, ¿qué hago? Tengo el avión privado, tengo el trabajo de mis sueños, he viajado, he vivido en distintos sitios, varias experiencias, pero ahora necesito algo que me dé esa adrenalina que ahora mismo no me lo está dando el trabajo, ya que estoy arriba de todo. Te vas a enfocar en el lado de las relaciones interpersonales, porque no me acuerdo el presentador del podcast de su nombre, Joseph, pero Joseph ha dicho, por ejemplo, una de las primeras cosas que ha dicho cuando tú has empezado a hablar, ¿qué pasa? Que la gente llega a esta edad, divorcio, cambio, obviamente no vas a hacer un cambio en tu vida profesional,
porque eso lo has hecho en la primera parte de tu vida. ¿Qué es lo que viene en la segunda parte de la vida? Aparte de enfocarte en todos estos high achievers que están llegando al final de sus carreras, ¿qué pasa con sus vidas privadas, relaciones interpersonales? ¿Desde qué punto de vista ves tú eso? A ver, yo, bueno, creo que precisamente no va, precisamente no, esa fórmula que de la primera mitad, sobre todo el high achiever, muy alimentada por la adrenalina, por la dopamina y por esa búsqueda de conseguir objetivos, no va de más adrenalina, ¿no? O sea, creo que va de otras cosas. Y de nuevo, no es un juicio de valor sobre que lo que hiciste esté mal ni nada que se le parezca. Es simplemente decir, oye, ¿para qué es todo eso, ¿no? Para duplicar la apuesta y acumular el doble. Y esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando yo, hay mucha literatura sobre esto, ¿no? Yo creo que el camino va más en algo que tiene que ver con cómo pones en valor eso, y eso típicamente es al servicio de otros, ¿no? O sea, cómo puedes hacer algo que sea trascendente a ti y que pueda impactar positivamente en otros. Y bueno, creo que quizá la búsqueda va por ahí. Muy bien. Una última, Jesús, para cerrar. Conozco un proyecto que es muy bonito, que es... O sea, nosotros estamos viendo lo que pasa en las corporaciones. Doña Ana Patricia Botín va por un pasillo y le pregunta a las personas que se cruza cuántos años tienen. Cuando responden que tienen 52, saca una espada, ¡sha!, les corta la cabeza. Las corporaciones hacen eso. Entonces tú matas gente que está en el nivel más alto de generar riqueza. Y entonces una parte de esa gente se va a Marbella y se emborracha hasta la muerte y se deprimen. Y otros dicen, joder, yo ahora lo sé todo. Entonces, ¿cómo me van a mí a prejubilar si yo lo que quiero es conquistar el mundo? Entonces hay unos tipos que han juntado el seniority con los startuperos. Y entonces dicen, bueno, te han degollado al amanecer, ¿tú qué quieres hacer? Yo quiero que quiebre, voy a hacer una fintech. Entonces juntan a gente con canas con los muchachos, y la parte digital que estas personas senior no saben hacer. Entonces se vuelven locos de alegría. Y yo creo que juntar gente senior con gente muy joven, nativos digitales, eso es un guiso de un valor para unos y para otros, que a mí me parece que hay que ir por ahí, que hay una oportunidad. Sí, en conexión con eso, en la primera mitad de la vida hay mucho de knowledge, ¿no? Y la segunda mitad es más de wisdom, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho que es you can be more knowledgeable with other man's knowledge, but you cannot be wiser with other man's wisdom, ¿no? Entonces, el knowledge, que está muy bien en la primera mitad de la vida, en la segunda mitad de la vida, más knowledge, no vas a competir con uno de 30 años para adquirir más. Ahora, lo que tú tienes, que es absolutamente insustituible y que te hace único, y lo que tú tienes para aportar es tu wisdom, pues tu sabiduría, pues esa sabiduría es tu knowledge matizado con tu experiencia personal, y ahí eres la única persona en el mundo que tiene eso para dar, ¿no? Y en la medida que tú puedas tirar de ese hilo y conectar con eso, bueno, es una de las vías para realmente florecer en quien tú eres, ¿no? Me viene Chema, la charla que teníamos antes de tu reflexión y tal, me parece que está súper interesante por ahí, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tú tienes de toda tu experiencia vital y por dónde lo vas a canalizar para ser tú? No porque tienes miedo de que salga mal, no porque tu mujer no sé qué, porque le hubiera gustado a mi padre. Lo siento mucho, ya pasaron los 50, es mi propia agenda, lo voy a hacer porque es lo que a mí más me place, lo que tiene más sentido, y porque es una proyección de lo que yo soy. Y eso es lo mejor que tú puedes dar al mundo y a la sociedad. Muy bien. Bueno, esperamos el podcast, Horacio, para profundizar en este tema, aprender de gente que esté por ese proceso. Muchas gracias a ti y a Miguel por invitarnos aquí a Walk y recibir a todos los Outliers. Gracias
a la gente de Iberian Media por, como siempre, producir. Y nada, ahora tenemos un pequeño cóctel, así que ha sido un placer. Muchas gracias.